Aquí observen de que estamos manteniendo lo que es el sistema de coordenadas X y Y, nosotros presentamos la posición del robot y lo que es la posición del objeto que necesito rastrear. Para utilizar Pitágoras existe una condición. Uno de sus ángulos necesariamente tienen que ser 90 grados. Solamente de esa manera puedo utilizar el seno, coseno, tangente que nos permiten resolver este problema. Entonces, imaginen que nosotros tenemos que rastrear este objeto en esta posición. El ángulo que tiene que formar tiene que ser 90 grados. Solamente en esta condición yo voy a poderme permitir cuánto el robot tiene que desplazarse desde el eje X, que son los 0 grados, hasta poder tomar, hasta que pueda mirarlo hacia el punto C, en este caso, en el otro ejemplo era A. En este caso observen de que el programa de GeoGebra nos está diciendo que angularmente son 66 grados, ¿no? Que tiene que inclinarse o tiene que recorrer el servomotor para que pueda mirar directamente hacia el punto C. Entonces, ahora tenemos que verlo desde la parte matemática. La fórmula que nosotros teníamos era las coordenadas estaban relacionadas directamente con lo que es el ángulo, en donde las coordenadas que manejábamos utilizábamos la fórmula arco tangente es igual a y dividido sobre x. En este caso estamos multiplicando 180 por pi por razones de que estamos trabajando con diferentes unidades. Las unidades que trabaja aquí internamente en el Excel son los radianes, pero necesitamos hacer una conversión de radianes a grados. Entonces, observamos acá que el valor es de 4.9, ¿no? Si mi coordenada en X es 4 y mi coordenada en Y es 9, observen que resolviendo con la fórmula, reemplazando los valores, el ángulo que extraigo son los 66.04 grados. Perfecto. Es muy aproximado al ángulo que nosotros estamos viendo en la parte de esta simulación. Si yo moviera este punto C a otra posición, vamos a hacerlo muy cercana hacia el eje X, mantenemos la relación de 90 grados. Ahí está. Entonces vamos a observar que ahora el desplazamiento que tenemos que tener para esta coordenada a través del servomotor son los 18.4 grados. Entonces insertamos las coordenadas. La coordenada en eje X es 6 y en el eje Y es 2. Observen que el cálculo matemático, utilizando la fórmula, es de 18.43 grados. Aproximado a la simulación, que es de 18.4 grados. Entonces, con esto comprobamos de que la parte matemática nos está dando el direccionamiento que tiene que tener el servomotor. Y estas ecuaciones tenemos que implementarlas en la programación. Vamos a ver en esta parte de acá, en donde nosotros tenemos una pequeña programación en donde estamos usando un Arduino para poder generar los pulsos que nos van a controlar el servomotor. Y lo primero que se hace en esta parte es poder distinguir tres partes iniciales en toda programación y sobre todo visto del lenguaje C. ¿Cuáles son esas tres partes? Nosotros tenemos la primera parte que se encuentra en esta superficie, las declaraciones de las librerías, variables que son globales. ¿Qué significa esto? Que si int pin 1 es igual a 5, para todo lo que viene debajo de él va a valer 5.
¿no? Entonces son configuraciones principales y posteriormente viene al void setup, la segunda parte. En esta, en esta parte que vemos del void setup, lo que se hace es configurar lo esencial y básico. Por ejemplo, el servomotor está instalado en el pin 5, ¿no? Vamos declarando si son entradas, si son salidas, cuántos valen los primeros valores y posteriormente entramos a la tercera parte que es el void loop. Entonces, reconocer que en una programación que está basado en el lenguaje C, encontramos esas tres partes. Lo vamos a anotar acá. Ahí se ven las tres partes. Vamos a utilizar una herramientita que nos permite escribir. Entonces, observen que en cualquier programación que ustedes vean que esté basada en lenguaje C, o en este caso que estemos utilizando Arduino, esta va a presentar tres partes. La primera parte, parámetros globales, los cuales nos permiten tener valores fijos, los cuales, si, una vez más, si X, en este caso configuramos que vale 10, para todo lo demás va a valer 10. Entonces son valores que se dan, se añaden las librerías que estamos manejando, primeros parámetros. Posteriormente, encontramos las primeras configuraciones, en donde aquí se designa si los pines son de entrada, son de salida, si vamos a poder activar lo que es la comunicación serial. Y por última parte, tenemos el void loop, en donde nosotros colocamos el programa. Estas dos primeras partes, imagínense que solo se da de lectura solo al inicio cuando estamos iniciando a coser el programa. Posteriormente, después de haber dado solo una lectura a estos dos primeros bloques, el tercer bloque es un bloque de ciclo infinito, en donde va a ir revisando una y otra vez el programa. Entonces, los primeros solamente se leen una vez al inicio y las últimas partes va repitiendo una y otra vez. Entonces, observen de que dentro de esta programación también se realiza lo que es la parte trigonométrica para poder hacer la parte de control, en donde nosotros estamos mandando coordenadas. Tenemos la coordenada X, tenemos la coordenada Y, y el servomotor tiene que recorrer un ángulo. Y ese ángulo que va a recorrer, que lo hemos llamado en acá alfa, ¿no? Alfa va a ser igual, una vez más, a arco tangente de Y sobre X, las coordenadas Y sobre X, y esta parte que nos permite convertir la parte de radianes a grados. Y este valor de alfa, le enviamos a lo que es el servomotor. El servomotor que nos va a tener una cierta cantidad. Y para poderlo ver aquí en la simulación, lo estamos enviando a la comunicación serial, en donde aquí nos va a ir mostrando cuánto es este valor. ¿Alguien tendría alguna pregunta acerca de esta programación? Muy bien. Disculpe, para descargar la librería Servo, estaría acá eh, viene ya conjunto con en Arduino. Ok. No, son librerías que tienen que instalarse. Podemos acudir aquí donde dice las herramientas, administrador de librerías, y ahí tenemos que instalarlos. Ah, está bien, gracias. Ok. Bien, entonces acá podemos ver lo que es una programación, la cual simplemente nos sirve para poder posicionar el servomotor en un lugar, ¿no?
Posteriormente acá, vamos a hacer la simulación. Vamos a poner monitor serial, vamos a poner el Arduino, está en COM3, entonces nos permite poder hacer la carga. Cargamos el programa y a través del monitor serial vamos a observar que en la coordenada 10 y 6, nuestro Arduino, bueno, nuestro servomotor, en este caso vean que alfa ahora está siendo direccionado a la posición de servomotor. Nosotros vamos a tener que el ángulo debe ser de 30.98. Observemos la parte de esta simulación geométrica. De esta simulación geométrica tenemos que posicionarnos en 10.6. Entonces vamos a irnos a 10 en el eje X y en 6 al eje Y. Observen de que el ángulo que tiene que recorrer nuestro servomotor en esta simulación geométrica es de 31. Acá observamos 30.98 que está manejando decimales, muy aproximado a 31. Si vemos desde la parte de la matemática, aquí estábamos con 10 y aquí estábamos con 6. Observen de que de la misma manera aquí estamos marcando 30.96 y si lo redondeamos, menos decimales es 31. ¿No? Entonces observen de que el comportamiento matemático también se ve incluso desde la parte de lo que es la programación. No solamente es enviar los ángulos, sino es interpretar la información que tenemos. Si trabajamos a nivel de coordenadas, convertimos estas coordenadas en información que el servomotor pueda utilizar, que en este caso es poder extraer el ángulo de inclinación y el servomotor se va a mover a ese ángulo. Bien. ¿Qué más podemos hacer en esta parte de acá? Podemos observar que así como de sencillo tenemos trabajos geométricos en las cuales solamente tenemos dos variables, podemos tener muchos más grandes. Vamos a ver otro ejemplo. Observen, acá tenemos otra configuración de otro robot que solamente se está viendo la parte de lo que es la parte rotatoria, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en la parte rotatoria, tenemos que posicionar al robot. Este es mi punto del robot. Este es mi punto donde va a estar ubicado mi robot. Ahora estoy manejando mi punto fijo en la posición 0, mi punto de pivote, y este punto P es el objeto que yo necesito rastrearlo. Cuando necesitamos rastrearlo, ahora observen de que el comportamiento de los ángulos ya es muy diferente. Antes solamente teníamos el desplazamiento del eje X hacia arriba para poder llegar a esa posición. Ahora están interviniendo varios ángulos. Están interviniendo el ángulo alfa, el ángulo gamma, el ángulo que tenemos acá sigma. Entonces vean que este comportamiento es a través de una simulación geográfica, pero nosotros necesitamos extraer este ángulo. ¿Cuál ángulo? Si este de acá fuera nuestra referencia, esta línea roja segmentada, la referencia, en la cual a este extremo es 0 grados, y a medida que vamos a ir subiendo hacia este lado van a estar, aquí es 0 grados y a este lado 180. Entonces esa es mi referencia, y mi referencia está ¿en dónde? Está en una posición en todas estas coordenadas y tiene una inclinación, y esa inclinación lo estamos llamando acá delta, que va a ser de 13 grados para este ejemplo. Entonces utilizamos la trigonometría, utilizamos Pitágoras, utilizamos la ley de senos, la ley de cosenos, y tenemos que elaborar una ecuación la cual nos permita poder determinar cuánto va a ser este ángulo de desplazamiento que va a llegar hasta acá, que nos permita posicionar al robot hacia el punto P.
Entonces vamos a ver ese caso en la cual observen de que mis primeros parámetros de entrada, una vez más, son los parámetros del objeto. Mi posición X, mi posición Y. ¿En dónde están situados? Están situados en la coordenada menos 136 y en la coordenada 77. Lo vamos a posicionar en un lugar. Vamos a agarrarlos y los vamos a traer acá, muy cerca acá. Veamos que la posición de coordenadas de este punto ahora está en 142.3 y está a los 38.9 grados. Entonces vamos a anotar. Aquí nos permite abrir el GeoGebra. Mi coordenada es a los 142.3 grados y en Y se sitúa a los 38.9 grados. ¿No? Entonces, observen de que la matemática no es compleja. Estamos utilizando primeramente ley de Pitágoras. La longitud del vector A simplemente es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Es lo primero que estamos calculando. Después calculamos B, en la cual B ya es la posición M, en este caso. M y N va a representar a la posición del robot. Acá tenemos situado el robot. En este lugar tenemos situado el robot. Pero este punto también es una coordenada de información, en la cual tiene una coordenada X y tiene una coordenada Y. En este caso está entre menos 315 y menos 150. Entonces, esos datos tienen que entrar dentro del cálculo. Menos 315, menos 150. Y de esta manera vamos obteniendo toda la información que necesitemos, catetos adyacentes, opuestos, hasta tal punto en la cual nosotros tenemos que llegar a observar de que el ángulo que se va a enviar al servomotor es ρ, que en este caso vale 34.6 grados. Entonces vamos a venir acá y vamos a buscar esa parte del cálculo. Tal vez hay alguna variable que no estemos tomando en cuenta o está muy próximo al límite. Coloquemos otra coordenada, menos 232, menos 232.2 y hacia arriba sobre el eje Y 124.3. En este caso es 60.2. Quitaríamos 47, veamos. Casi 47 ρ. Vamos a hacer, esto es igual a esto, menos 13 grados, que son los grados de desviación. Y ahí casi lo tenemos. Serían más 13 grados. No, entonces ahí lo tenemos. Observen que en la parte de simulación nos dice que el ángulo ρ debería valer 60.2 grados y aquí nos aproximamos a 60. Tenemos 59.81 grados. Si ponemos otra coordenada, vamos a enviarlo más o menos por aquí arriba. Menos 98.7, 117.6. Estamos trabajando con las coordenadas. Ahora, el ángulo que debemos enviar
vamos a verlo acá, es 38. Entonces, acá observen de que el ángulo efectivamente es 38.18 en Rho. Acá tenemos la sumatoria 38 y aquí con el deslizamiento de esos 13 grados que son de inclinación nos sale los 38.18. Entonces observen de que el comportamiento se puede complicar de acuerdo a las posiciones que nosotros coloquemos, como el observador, el robot y el punto que necesitemos rastrear. Las aplicaciones son la trigonometría y una vez más mencionar la aplicación del Excel, que nos permite no solamente tener los valores y los resultados, que pueden ser estos acá, sino que nos permiten tener el procedimiento de todo el cálculo. Si nosotros cambiáramos acá y le pondríamos 100, este valor ha sido cambiado para todas las variables en todas las ecuaciones que intervienen, ¿no? Acá tenemos arco tangente de 100 para el valor de y. Si yo cambiara a 200, observen que ya no va a ser a tan de 100. Ahora es arco tangente de 200, ¿no? Entonces nos permite poder hacer ese tipo de trabajos en el Excel. En resumen, lo que estamos haciendo acá vamos a agregar una nueva diapositiva. Muy bien. En resumen, lo que estamos haciendo en esta parte es coordenadas. Estas coordenadas son información. Si queremos verlos vista desde el anterior esquema que manejamos en electrónica, estas son las entradas. ¿No? Entradas, una vez más, proceso y posteriormente la salida. Las coordenadas es nuestra información de entrada X y Y en dos dimensiones. El proceso, estamos empleando la trigonometría para poder generar las ecuaciones. Acá, este es el símbolo de ecuación, generamos las ecuaciones de movimiento según las coordenadas. Relacionamos la información de entradas y lo que extraemos son los movimientos angulares, que pueden ser 10 grados, 20 grados, 30 grados, ¿no? Entonces, hacemos esta relación. ¿Y cuál es la herramienta de proceso? En este caso estamos usando la informática y nos basamos la informática con herramientas de la trigonometría. La trigonometría que viene a ser seno del ángulo, cosenos del ángulo, tangente del ángulo. Entonces son herramientas que nos permiten poder hacer este tipo de ecuaciones. Para terminar, observen de que existe un último paso. Nosotros hemos observado de que estos errores que se presentan en los servomotores y que se van a presentar en todos los servomotores, ya sea por la construcción física, por problemas que tienen internamente, que son tolerancias en la fabricación, nosotros ahora tenemos que corregirlos. Y en el momento de corregirlos, tenemos que generar otra ecuación. Tenemos que primeramente tener los datos de entrada, ¿no? Generamos lo que es estos valores. Observen acá. Mis datos de entrada son estos. Este es mi dato de entrada 50 y este es mi salida. Mi dato de entrada es 70 y mi salida es 68.5. Mi dato de entrada es de 80 y mi salida es el 77.
Entonces, con esta información y este estudio que le hicimos al servomotor, nosotros tenemos las entradas y tenemos salidas. Una vez más, entradas y tenemos las salidas. Intermediamente necesitamos un elemento. Para que las entradas tengan una respuesta en las salidas necesitamos un proceso. Necesitamos un proceso para que interprete las entradas y las salidas. En este caso va a ser una ecuación que nos ayude a mitigar este error. ¿Y cómo generamos esa ecuación? Venimos al Excel y justamente mencionamos las entradas. Cuando yo tengo 0 grados, está a los 0 grados el servomotor. Si yo le pongo a 10 grados, el servomotor se va a los 14.5 grados. Vean, es un error muy grande. En el anterior caso se ponía en 0 y era de 3.5. Este es el caso para otro servomotor que tiene otro comportamiento. Entonces observen de que si yo le mandaba a 20 grados a mi servomotor, en lo que sucedía es que el servomotor se posicionaba a los 23.5 grados. Observen este comportamiento que tenemos. Posteriormente, si yo le posicionaba a los 30 grados, se situaba a los 30. Si le ponía a los 40, se situaba a los 40. A los 50, 49, entonces puedo ver que la discrepancia de errores no es continua en todos los valores. En algunos es más, en algunos es menos, y es por tolerancias que existen dentro de la resistencia variable que tiene el servomotor. Entonces, en el Excel, lo que yo tengo que trabajar es agarrar estos dos valores y los voy a graficar. Vamos a insertar y vamos a generar una gráfica. Acá, ahí tengo mi gráfica relacionado a estos dos valores. Como pueden observar, la referencia de esta línea, la referencia tiene una tendencia a que sea lineal. ¿No? Si venimos en la parte de acá y dibujamos, nosotros vamos a tener un comportamiento lineal. A eso me refiero, la tendencia es lineal. Perfecto, entonces, lo que hago en este paso es poder decir un clic derecho sobre uno de estos botoncitos y le digo agregar línea tendencia. Me pregunta qué tipo de línea. Mi línea puede ser lineal, puede ser logarítmica, puede ser exponencial, como podemos verlo acá. En este caso observen de que mi línea tendencia es lineal, ¿no? Esta línea de acá. En la parte de aquí abajo del Excel nos permite poder introducir la ecuación. Observen, no sé si se puede ver con la lupa. Vamos a agrandarnos para que se pueda leer. Ahí está. Entonces observemos, el comportamiento de la línea se había mencionado que puede ser exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, potencial, media móvil, los que nos ofrece el Excel. Vamos a mantener el lineal para este caso y seguidamente de eso lo que vamos a trabajar es decirle presentar la ecuación en el gráfico. Si yo presento la ecuación en el gráfico, se genera esta ecuación. De una forma sencilla, en la cual nosotros tenemos que insertar esta ecuación como corrección al movimiento del servomotor. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos estos valores, vamos a anotarlos aquí abajo. No, ahí arriba. Vamos a insertar acá. Vamos a insertar las celdas. Ok.
Ok, entonces veamos, este va a ser nuestra tablita de corrección. En nuestra tablita de corrección hemos observado de que la ecuación, ahora para el ángulo de salida, va a ser la siguiente. Va a ser igual ahí a este valor, igual, en este caso me da estas constantes, 0.9535 multiplicado x. ¿Qué es valor de x? Es el valor de entrada que nosotros teníamos. Entonces es este de acá. Más la otra constante que es 1.9211. ¿no? Entonces lo ponemos ahí y simplemente arrastramos la fórmula para que interactúe con todas las posiciones. Vamos a observar las discrepancias de este comportamiento y vamos a observar que este valor menos este valor ahora nos da un rango de error de 1.99. Muy bien, observemos lo siguiente. En alguno de los casos, el rango de error ha sido aumentado de 0 a 1.9. En alguno de los casos ha sido reducido de 4.5 a 1.4. De 1 grado a 0,4 grados. De 5 grados a 3.19 grados. De 4 grados, aquí hemos aumentado, de aquí de 5.5 estamos reduciendo a 5. De 7 se ha reducido a 5.5 grados. Entonces vean que a través de la aplicación de una ecuación, nosotros podemos mitigar estos errores. Ahora, en acá se está presentando lo que es el comportamiento lineal, pero lo más recomendable cuando se trabaja en servomotores es tener la ecuación polinómica. Vamos a ponerlo acá. Ecuación polinómica. Se puede manejar de 2 hasta 3 grados. El más recomendable y casi siempre funciona es en el de 2 grados. Una vez más presentamos la ecuación y observen que ahora el Excel nos genera otra ecuación diferente. Entonces ahora esta ecuación la vamos a insertar en la parte de acá. Esta es la corrección lineal. Ahí lo vamos a poner, lineal. Vamos a insertar aquí valores. Entonces vamos a colocar, esta ecuación es igual a x, en esta ecuación es la entrada. Multiplicamos 2 veces la entrada y por último multiplicamos una vez más. Y después las constantes que nos generan es lo que corrige el funcionamiento del servomotor. Aquí vamos a hacer una sumatoria de esto menos este valor. Es un poco raro acá. Aquí una vez más 0,03. Muy raro. Pero se puede notar que con diferentes ecuaciones tengo diferentes movimientos. Por ejemplo, en el primero observen de que de 0 grados a 0 grados no tenía ningún error. Pero con la ecuación le estoy metiendo un error de 3.3. No, estoy metiendo ese error. Pero para otros valores, ahí los vamos a agrandar, como por ejemplo de 4.5 grados, que era el error, estoy reduciéndolo a 2 grados. De 3.5 grados estoy reduciendo el error a 1.52. De la misma manera, de 4 grados he reducido a 3 y de 5 a 3. En esta parte nosotros tenemos que ser los diseñistas y determinar qué ecuación vamos a insertar dentro de lo que es el trabajo. Aquí observen de que la modificación por error
La modificación por el error en polinómica se ha utilizado esta ecuación y se ha generado estas constantes y nosotros hemos insertado este valor. Entonces, tenemos un ángulo que nos genera el cálculo ideal. En este caso, el cálculo ideal era 25.64 grados, pero al momento de enviarlo al robot, le estamos diciendo que hay un error, que no se mueva a los 25.64, que ahora se mueva a los 27.76 grados, los cuales nos permiten corregir el movimiento del servomotor. Entonces, vean que simplemente acá se está trabajando la parte rotoria del robot, se está trabajando con las coordenadas primeramente, tanto del objeto, de las posiciones del robot, y a través de lo que es la trigonometría simplemente estamos encontrando las ecuaciones del ángulo de movimiento, cuánto se ha desplazado el robot. Ahora, este ángulo que nosotros que hemos encontrado, tenemos que corregirlo. A través de ese estudio que se ha realizado hace un momento atrás de las entradas del servomotor y las salidas, generamos otra ecuación. Y esta ecuación nos permite, puede ser lineal, puede ser polinómica, ambos van a tener diferente comportamiento. Y a nosotros nos queda poder implementar alguno de estos, el que mejor funcione. Y muchas veces esta implementación es prueba y error. Si implementamos una función lineal a lo que es el movimiento del robot y funciona bien, entonces trabajamos con una ecuación lineal. Pero si aún presenta un rango de error que nos puede generar, trabajamos con un polinómica. Y si queremos más precisión, trabajamos con una polinómica de tercer grado. ¿Aquí alguien tendría alguna pregunta acerca de esta implementación de los servomotores y su corrección? Muy bien, ahora sí, estaba leyendo los comentarios. Franklin dice, nosotros usamos motores, servomotores Lense. ¿Lense es una marca? Comparto una experiencia que tuve hace años atrás, en la cual se estaba trabajando en un proyecto y el dimensionamiento de ese proyecto era de las salidas, unos MOSFETs IRF 3205, si no me equivoco bien. Fue desarrollado en mi país para otro país. Y cuando se le envió los informes, se le envió los elementos que tienen que ser montados, resulta que en ese país, ya no recuerdo bien si era Colombia o Venezuela, ya fue hace mucho tiempo, no existía ese componente. Entonces nuestro diseño estaba con un elemento tal vez escaso y si existía era muy, muy elevado. Si aquí el elemento costaba $1, en allá estaba costando $10, ¿no? Estaba sobredimensionado en la parte de precios. Y puede pasar lo mismo, puede ser que acá tengas los servomotores cierta marca y en otro país presentemos otra marca. Imagino que Lense debe ser una fábrica para servomotores industriales, ¿verdad, Franklin? Ok. Entonces, hagamos un pequeño resumen, o recordemos este resumen. Cuando estamos trabajando en la parte robótica, nosotros tenemos que utilizar referencias. Y la forma más básica de poder trabajar las referencias
son a través de coordenadas. Vamos a ver este informe. Miren, en la parte de acá ha sido una pequeña maqueta en la cual se ha instalado este robot con el antiguo esquema o la parte de acá, la parte geométrica que manejábamos como simulación. Esta parte de acá, ¿no? Entonces recuerden, el punto R era la posición del robot, ¿no? La posición del robot. Teníamos un desplazamiento en la cual se generaba de 0 hasta 180 grados. Entonces, estos puntos segmentados es la referencia del robot. Posteriormente, estábamos situando la distancia que vamos a recorrer, o lo que nos vamos a situar, a este punto, que en acá se conoce como el punto P. Es el objeto que quiere recoger este robot, ¿no? Entonces, observen de que este gráfico que nosotros hacemos en simulación, en la vida real tenemos que reflejarlo o mirarlo de esta manera. A ver, ¿qué más se puede rescatar de este punto de acá? Lo primero, tenemos que tener una área de visión, un área de trabajo. Posteriormente, tenemos que situar los objetos, tener un punto de referencia, posicionar al robot. Y este punto de referencia, ¿dónde es el área de trabajo? ¿No? El área de trabajo. Posteriormente realizamos las ecuaciones y observen que las ecuaciones realizan todo un procedimiento entre trigonometrías, manejando la ley de Pitágoras, manejando la ley de senos, la ley de cosenos, que son herramientas que nos sirven. Y por último determinamos este ángulo ρ, que está acá, este ángulo ρ, el cual nos va a permitir poder ubicar a lo que es el servomotor. Se calcula este ángulo a través de las coordenadas y posteriormente se realiza la corrección, la que se vio hace un momento, para que estos errores que presentan los servomotores no sean muy distantes, ¿no? Si son 2 grados, que no sean los 2 milímetros que tal vez tienen que sujetar esta pieza. A partir de acá, en la robótica observamos diferentes tipos de movimiento. Hace un momento se vio el movimiento lineal, pero para este estudio observen de que también tenemos movimientos verticales en las cuales ya no son lineales, pueden ser de este tipo exponencial la que nosotros encontramos acá, ¿no? Ese tipo de gráficos que encontramos. Y todos podemos generar las ecuaciones fácilmente con el Excel e implementarlas en lo que es dentro de la programación. Ahí tenemos la parte horizontal, parte vertical que vamos manejando. Y aquí un pequeño rastreo a través de lo que es el lenguaje Python. Y el lenguaje Python a través de una cámara en la zona de trabajo nos estaba dando lo que son las coordenadas. En acá nos están dando las coordenadas X. Ahí tenemos las coordenadas X, las coordenadas Y, las coordenadas X y las coordenadas Y. ¿No? Entonces, a través de estas coordenadas, el robot se situaba en la posición, convirtiendo la parte matemática en movimiento. Estas coordenadas eran información, trigonometría, convertíamos estas coordenadas en movimientos angulares y el robot podía situarse en la posición que necesitábamos. Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto a esta parte de la implementación? Muy bien. Perfecto. Entonces, de mi parte ha sido un gusto poder compartir con ustedes estas 7 sesiones en las cuales hemos visto principios de electrónica, hemos visto la parte analógica, hemos visto la parte digital y en esta última parte se está viendo
solamente un complemento de cómo se trabaja lo que es la implementación de la informática y la parte de la robótica. Actualmente en Canadá, sí, sí, en Canadá, está existiendo un fenómeno que no hay trabajadores en las empresas. A la gente, a las empresas están quebrando, están cerrando porque no hay quienes trabajen en la fábrica. Entonces, allá hay puede ser por muchos motivos. Algunos mencionan de que por el tiempo de pandemia, los canadienses han encontrado una nueva forma de ingresos. Los canadienses han encontrado de que a través de Internet pueden ganar la parte económica de su sustento y esa es la razón por la cual ya no van a las empresas a trabajar, ¿no? Entonces, esta escasez que se está dando está obligando a las empresas de Canadá a poder automatizarse y aquí es donde entra la parte de robótica. Y si la crisis continúa en Canadá, yo imagino que de aquí a un tiempo, Canadá va a ser uno de los primeros países en los cuales va a tener muchas fábricas automatizadas. Que en el momento en el cual haya personas que digan necesito trabajo, ahí van a estar las empresas, las tenemos automatizadas, no necesitamos personal. Entonces, la automatización tiene ventajas, tiene desventajas, puede abrir nuevos trabajos, como también puede cesar muchos trabajos, ¿no? Eso es un problema que se ve a nivel global. Perfecto, pasemos a la última parte, a la parte de la presentación de los que son eh, beneficiarios de las certificaciones. Y para esto vamos a poner